Emily Foster miró el reloj por 10ª vez en los últimos 15 minutos. Las manecillas marcaban las 2 de la madrugada. Rachel había prometido volver a las 11. Otra vez. El salón de la elegante casa del lujoso barrio de Hyde Park, en Cincinnati, estaba en silencio. Demasiado tranquilo para una casa en la que crecía una chica de 16 años. Emily se frotó las sienes. Mañana tenía 3 sesiones consecutivas de asesoramiento en el colegio donde trabajaba como psicóloga, pero ¿cómo dormir cuando tu hija está dando vueltas por ahí desconocida? El teléfono de Rachel volvió a desviar al buzón de voz. Emily guardó el móvil y se acercó a la ventana. La lluvia tamborileaba sobre los cristales y las gotas, iluminadas por las farolas, creaban sombras extrañas. Rachel debería estar en casa con este tiempo. ¿Sigue despierta? James, su marido, estaba de pie en la puerta del salón. Alto, esbelto, con el pelo oscuro pulcramente peinado, incluso a esas horas, el típico asesor financiero que anteponía la apariencia a todo lo demás. Rachel aún no ha vuelto, dijo Emily en voz baja, preparándose para otro estallido de irritación. James suspiró pesadamente. ¿Qué quieres que haga? ¿Salir a la calle y registrar toda la ciudad? Cruzó los brazos sobre el pecho. Ha vuelto a salir con esa escoria de colegio público. ¿Cuántas veces he dicho? James, por favor. Emily levantó una mano, deteniendo el flujo de críticas. Dime que tú también estás preocupado. El hombre apartó la mirada. Me voy a la cama. Mañana a las 8 tengo una reunión con posibles inversores. Despiértame si pasa algo. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Emily sintió la familiar sensación de soledad que la había perseguido durante los últimos años. Llegó poco a poco, casi imperceptiblemente, como la niebla sobre el río Ohio, una ligera bruma al principio y luego desapareció. James y ella llevaban casados 16 años. Se casaron precipitadamente cuando Emily estaba embarazada de 3 meses. Todo parecía tan bien entonces. Un licenciado en finanzas de éxito y ella, futura psicóloga, ambos de buena familia. Los problemas empezaron cuando Rachel tenía unos 10 años. Fue entonces cuando James empezó a distanciarse y a pasar más tiempo en el trabajo. Fue entonces cuando pronunció por primera vez una frase que con los años se convirtió en un arma contra ella. ¿Estás seguro de que es mía? Rachel era un calco de Emily. El mismo pelo rojizo, los mismos ojos marrones. Pero el temperamento... La terquedad y el temperamento de Rachel eran tan diferentes de la moderación de Emily y la naturaleza calculadora de James que a veces Emily se preguntaba de dónde los había sacado su hija. El sonido de un mensaje la sacó de sus cavilaciones. Voy a pasar la noche en casa de Jessica. No llames. Emily apretó el teléfono. Jessica Wilson. La misma Jessica cuya madre había llamado a Emily 2 meses atrás cuando había encontrado marihuana en la habitación de su hija y le había rogado que no dejara entrar a Rachel en su casa. Emily marcó el número, sabiendo ya que su hija no contestaría. Rachel, sé que no estás en casa de Jessica. Por favor, dime dónde estás. Solo quiero saber que estás a salvo. Puedo ir a buscarte donde necesites, sin preguntas. Emily envió el mensaje de voz y se sentó en el sofá, sintiendo que se le saltaban las lágrimas. Es orientadora escolar profesional y ayuda a otros padres a tratar con adolescentes problemáticos, pero no puede mantener a su propia hija alejada de los problemas. La historia de los problemas de Rachel empezó con pequeñas cosas: faltas a clase en 7º curso, luego una llamada de una tienda donde la habían pillado robando maquillaje, luego nuevos amigos, estudiantes de secundaria con fama de acosadores. A los 15 años la lista de delitos de Rachel incluía beber, hurtos y, una vez, ser llevada a comisaría por estar en una fábrica abandonada donde un grupo de adolescentes celebraba una fiesta ilegal. En todas las ocasiones, Emily defendió a su hija, acudió a comisaría, habló con los profesores y pagó los daños.
James, en cambio, se distanció más y más con cada incidente. No va a parar hasta que haya hecho algo realmente grave, dijo tras el último informe policial. No es mi sangre, Emily. No puede ser la mía. Emily recordó la primera vez que le había levantado la voz. Eres su padre, James. Hace 16 años la abrazaste en el hospital y lloraste de felicidad. Y luego me enteré de tu fiesta universitaria 3 meses antes de nuestra boda, replicó él con frialdad. La historia les persiguió durante años. Una estúpida noche en una fiesta universitaria que Emily había tenido la indiscreción de mencionar durante una discusión. Ni siquiera recordaba al tipo, pero James se había aferrado a ella, sobre todo cuando Rachel empezó a causar problemas. El teléfono volvió a sonar, haciendo que Emily se estremeciera. Rachel apareció en la pantalla. ¿Hola? ¿Rachel? Mamá, soy yo. Escucha, no estoy en casa de Jessica. La voz de su hija sonaba extraña, tensa, con una nota nerviosa que Emily había aprendido a reconocer tras años de trabajo con adolescentes. ¿Dónde estás, cariño? ¿Puedo ir? No, estoy con unos amigos. Ahora mismo vamos a la fiesta de Tyler Grant. Emily está levantada. Tyler Grant vivía en Mount Adams, que está al otro lado de la ciudad. Rachel, son las 2 o'clock de la mañana y está diluviando afuera. Por favor, dame la dirección e iré a buscarte. Mamá, tengo 16 años. Todos los padres normales duermen y no controlan cada movimiento de sus hijos. Los niños normales no hacen que sus padres se preocupen hasta la noche anterior y no acaban con la policía, soltó Emily. Se hizo el silencio en la línea. Rachel, eres igual que tu padre. ¿Crees que soy escoria, verdad? Le tembló la voz a su hija. No, cariño, claro que no, se suavizó Emily. Solo estoy preocupada. Eres inteligente, tienes talento, pero estos amigos al menos me aceptan tal como soy. Rachel sonó desafiada. No intentan cambiarme ni ignorarme como hacía mi padre. Emily oyó voces de hombre y música de fondo. ¿Con quién estás? ¿Quién conduce, Rachel? No importa. Mira, te llamé para decirte que volveré mañana. No me esperes despierta. Rachel, conozco a estos tipos. Son mayores que tú. Beben. Jesús, mamá. Rachel explotó. Siempre piensas lo peor de la gente. Quizá por eso papá se comporta así. ¿Sabías que no vino a casa el fin de semana pasado? Dijo que estaba de viaje de negocios y que su coche estaba aparcado delante de la casa de Vanessa, tu buena amiga. Emily se quedó helada. Vanessa Parker, la colega de James con la que a veces tenían cenas familiares, una morena alta de dientes perfectos y licenciada en Harvard. ¿Qué estás diciendo, Rachel? La verdad, pero siempre te ha resultado más fácil acusarme de todos mis pecados que ver que he... La línea se cortó o Rachel colgó. Emily intentó volver a llamar, pero el teléfono estaba fuera de cobertura otra vez. Se hundió lentamente en el sofá. Vanessa. Un viaje de negocios. Emily recordaba las extrañas llamadas nocturnas, los inexplicables retrasos en el trabajo, el leve olor a perfume desconocido en las camisas de James que estaba lavando. No, ahora no. Rachel era más importante ahora. Emily se levantó y se dirigió rápidamente al dormitorio, donde James ya estaba tumbado con los ojos cerrados, fingiendo estar dormido. James lo sacudió por el hombro. Rachel tiene problemas. Está con unos chicos. Van a la fiesta de Tyler Grant. ¿Conoces a ese tal Tyler? James abrió un ojo. ¿El hijo de Robert Grant? ¿Ese? No lo sé, pero dijo que no volvería hasta mañana. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que vaya a buscarla? Se sentó en la cama. Emily tiene 16 años. Si vas a buscarla ahora, solo conseguirás que se ponga más nerviosa. No puedo quedarme sentado y esperar, sabiendo que está cruzando la ciudad con unos tipos, probablemente borrachos, por carreteras mojadas. James se levantó y se acercó a la ventana. Fuera del cristal, la lluvia se intensificaba. Emily notó que su marido se encogía de hombros mientras vibraba su teléfono en la mesilla de noche. ¿Quién te manda mensajes a las 2 de la mañana, James? Él no contestó.
cogió el teléfono y leyó rápidamente el mensaje. Es del trabajo. Problemas con los mercados asiáticos. ¿A las 2 de la mañana? Allí es de día, Emily. Las palabras de Rachel resonaron en su cabeza. Su coche estaba aparcado delante de la casa de Vanessa. Emily sintió que algo pesado y frío se instalaba en su pecho. No me mientas, James. Si hay algo ahí del trabajo, ¿por qué estás tan nervioso? Él la miró y Emily vio algo nuevo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? Pero se dominó rápidamente. Estamos hablando de Rachel, no de mí, colgó el teléfono. Si quieres encontrarla, llama a la policía. Diles que es menor de edad y que está en peligro. ¿A la policía? ¿Estás loco? La arrestarán si la encuentran en una fiesta con alcohol. ¿No es eso lo que se merece?, preguntó James con frialdad. Quizá un par de noches en un centro de menores la harían entrar en razón. Emily miró a su marido y no reconoció al hombre con el que se había casado. El hombre que la cogió de la mano en la sala de partos. El hombre que enseñó a Rachel a montar en bicicleta en Eden Park. Es simple para ti, ¿no? Si puedes resolver un problema con dinero o encerrarlo, es genial. ¿Tu enfoque funciona mejor? James dio un paso hacia ella. La defiendes, le pones excusas después de cada travesura y mira a dónde te ha llevado. Está a 2 pasos de problemas serios, Emily. Es una adolescente. Necesita apoyo, no que la juzguen. Necesita límites que tú nunca pusiste. Estaban frente a frente, y Emily sintió de repente lo cansada que estaba de esta lucha. Había luchado con Rachel para alejarla del peligro. Había luchado con James para que quisiera un poquito a su hija. Y estaba luchando consigo misma, intentando salvar a una familia que se desmoronaba ante sus ojos. Si le pasa algo esta noche, también será culpa tuya, dijo Emily en voz baja. James se dio la vuelta. Vete a dormir, Emily. Por la mañana verás que ha vuelto y volveremos a decidir cómo castigarla por otra travesura. Pero Emily no se fue a la cama. Volvió al salón y se sentó en la silla frente a la ventana. La lluvia golpeaba el cristal con renovado vigor, y en algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos. Eran casi las 3:30. El teléfono que tenía en la mano volvió a cobrar vida. Esta vez no era una llamada, sino un mensaje. Mamá, voy de camino a casa de Tyler. No pasa nada, no te preocupes. Hablaremos de papá mañana. Hay algo que debes saber. Emily sintió que se le apretaba el corazón. ¿Qué más sabía Rachel sobre James? ¿Y por qué no había venido a casa a contárselo en persona? Sin pensarlo, Emily marcó el número de su hija. Para su sorpresa, Rachel contestó después de la segunda señal. «¿Hola, mamá?» Con música a todo volumen de fondo, Emily apenas podía oír la voz de su hija. «Rachel, dime dónde estás. Ahora voy. Estoy en el coche con Brian y Kevin. Vamos a casa de Tyler, ya te lo he dicho. Brian Collins. Un chico de 18 años conocido por sus fiestas y sus repetidos problemas con la policía por conducir ebrio». Emily se enfrió. «Rachel, ¿quién conduce? ¿Brian está bebiendo?» «Dios mío, mamá». Había fastidio en la voz de su hija. Solo se habían tomado un par de cervezas cada uno. No pasa nada. «No está bien, Rachel. Pídeles que paren en algún sitio y yo iré a buscarte». «¿No estás harta de ser tan controladora?» Rachel explotó. «No soy una niña. No estoy en arresto domiciliario y no voy a...» En ese momento, Emily oyó un chirrido de frenos y un grito. Luego algo retumbó y se cortó la conexión. «¡Rachel! ¡Rachel!». Emily intentó frenéticamente devolver la llamada, pero el teléfono de Rachel no estaba disponible. El pánico la invadió. Volvió corriendo al dormitorio, donde James estaba sentado con el teléfono en las manos. «¡James!», gritó. «Algo va mal». Estaba hablando con Rachel por teléfono y ha habido un ruido sordo y se ha cortado la conexión. James la miró con fastidio. «Acaba de colgar, Emily. O se ha quedado sin batería. Vuelve a dormirte». «No, no lo entiendes. Hubo sonidos de choque. Ella estaba en el auto con Brian Collins y estaban bebiendo».
Ante la mención del nombre de Brian, James finalmente mostró interés. ¿Collins? ¿El hijo de Jeffrey Collins? ¿A quién le importa de quién es hijo?, gritó Emily. Nuestra hija podría resultar herida. James suspiró y se sentó en el borde de la cama. Cálmate. Eres psicólogo, sabes cómo funciona la ansiedad. Oyes lo que te da miedo. Emily miró fijamente a su marido, incapaz de creer lo que oía. Voy a llamar a los servicios de emergencia. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. ¿Qué les vas a decir?, la llamó James. ¿Que tu hija adolescente no contesta al teléfono y te has inventado un accidente? Emily se detuvo. Él tenía razón en una cosa. Ella no tenía pruebas, solo intuición maternal y miedo. Voy a ir a buscarla, dijo con firmeza, dirigiéndose al armario a por su chaqueta. James se levantó y caminó hacia ella por primera vez aquella noche. Emily, para. No sabes dónde buscar. Cincinnati es enorme. ¿A dónde vas a ir? ¿Por dónde? Se quedó helada con la chaqueta en las manos. La lógica de James era asesina en su simplicidad. Ella no sabía a dónde ir. Llamaré a los hospitales si ha habido un accidente. Si hay un accidente, te llamarán, la interrumpió James. Rachel te tiene apuntado como contacto de emergencia en su teléfono. Emily se hundió lentamente en el borde de la cama, aún con el teléfono entre las manos. La pantalla reflejaba el último mensaje de Rachel. Hay algo que debes saber. ¿Qué era tan importante que quería decirme sobre ti, James?, preguntó Emily en voz baja, sin levantar la vista. No dijo nada, solo se apartó de la ventana. Una tormenta eléctrica retumbaba fuera del cristal, y en algún lugar de la noche su hija podría estar luchando por su vida. El teléfono sonó a las 4 de la madrugada. Emily, que dormitaba en una silla del salón, se sobresaltó y cogió el auricular sin mirar la pantalla. ¿Rachel? ¿Señora Foster? La desconocida voz femenina sonaba tenue y oficial. Aquí el Hospital Universitario de Cincinnati. Su hija, Rachel Foster, ha sido ingresada tras un accidente de coche. Emily sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Dios mío, ella está... ¿Cómo está? Está en estado crítico, S.R.A. Foster, tiene que venir lo antes posible. Voy para allá ahora mismo. Emily ya corría hacia el dormitorio. ¿Qué le pasó? El coche en el que viajaba su hija perdió el control en una carretera y chocó contra un árbol. Le daremos todos los detalles en el lugar del accidente. Por favor, dése prisa. Emily irrumpió en el dormitorio y encendió la luz. James, James, levántate. Rachel está en el hospital. Ha habido un accidente. La cama estaba vacía. Emily se quedó inmóvil un momento, sin darse cuenta de dónde estaba su marido. Entonces oyó el sonido del agua en el baño. Llamó a la puerta. «James, ven aquí ahora mismo. Rachel ha tenido un accidente». La puerta se abrió y James apareció en bata con el pelo mojado. «¿Qué ha pasado?» «Han llamado del hospital universitario. Rachel ha tenido un accidente. Su estado es crítico. Tenemos que irnos ya». James se quedó helado, con cara de asombro. «Espera, voy a vestirme». Emily asintió y se apresuró a prepararse. 5 minutos después, ya estaban en el coche. James conducía, agarrando en silencio el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Emily se sentó a su lado, mordiéndose el labio. Lo sabía, susurró. Sabía que iba a pasar algo. Lo oí en el teléfono. James no contestó, solo pisó con más fuerza el acelerador. El Cincinnati nocturno era un borrón de luces fuera de las ventanillas. El hospital universitario los recibió con luces brillantes y olor a antiséptico. Emily corrió hacia la recepción. James la seguía detrás. Rachel Foster, 16 años, ingresada tras el accidente, le espetó Emily a la enfermera. ¿Son ustedes los padres?, preguntó ella consultando algo en el ordenador. Sí. Emily mostró su carné de conducir. ¿Dónde está? ¿Puedo verla?
Un momento. La enfermera marcó un número en el interfono. Doctor Pierce, los padres de Rachel Foster están aquí. De acuerdo. Colgó y los miró. El doctor estará enseguida con ustedes. Por favor, siéntese. Emily no podía sentarse. Se paseaba por la pequeña sala de espera mientras James se quedaba inmóvil en su silla, con la mirada fija en un punto. Cuando apareció el médico, un hombre alto de mediana edad y rostro cansado, Emily corrió hacia él. «¿Cómo está Rachel? ¿Puedo verla?» El doctor Pierce miró a ambos padres y les indicó con un gesto que se sentaran. «Señor y señora Foster, el estado de su hija es extremadamente grave. Ha sufrido un traumatismo craneal grave, hemorragias internas y múltiples fracturas. Ahora mismo está en la mesa de operaciones y nuestro equipo está haciendo todo lo posible. ¿Sobrevivirá?» La voz de Emily temblaba. El doctor Pierce se quedó callado un segundo. «No voy a darle falsas esperanzas. Las lesiones son muy graves. Las probabilidades no son muy buenas, pero estamos luchando». Emily se cubrió la cara con las manos. James permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. «¿Y los demás pasajeros? ¿Brian?», preguntó por fin. «El conductor murió en el acto. El otro pasajero está en estado crítico, al igual que su hija». ¿Estaban borrachos? Había algo extraño, casi acusatorio, en la voz de James. Los análisis de sangre aún no están listos, pero los agentes que acudieron al lugar de los hechos informaron de que se habían encontrado latas de cerveza vacías en el coche, contestó el doctor Pierce. Emily levantó la cabeza. ¿Cuándo podremos verla? La operación durará unas horas más. Le sugiero que vaya a tomar un café y se tranquilice un poco. La llamarán en cuanto puedan. El médico se marchó y Emily permaneció sentada, sintiendo que la habitación daba vueltas ante sus ojos. Su hijita luchaba ahora por su vida bajo el bisturí del cirujano y lo único que podía hacer era esperar. «Te lo dije», dijo James en voz baja sin mirar a su mujer. «Iba a ocurrir». Emily se volvió hacia él sin dar crédito a lo que oía. «¿Qué has dicho?» «Era inevitable», continuó él en el mismo tono. «Con su estilo de vida, con sus amigos. Lo dices como si se lo mereciera». Emily sintió que la rabia le subía por dentro. «Es tu hija, James. Se está muriendo». James por fin la miró, y Emily no vio ni un ápice de compasión en sus ojos. «Los dos sabemos que no es mi hija, Emily». Las palabras quedaron flotando en el aire. Emily miró al marido con el que había vivido 16 años y vio a un completo desconocido frente a ella. «¿Cómo puedes decir eso ahora?», susurró. «¿Cómo puedes ser tan cruel?» James se levantó y sacó el teléfono del bolsillo. «Tengo que hacer unas llamadas. Ahora vuelvo». Se marchó, dejando a Emily sola en la sala de espera. Estaba sentada, abrazada a sí misma, y sentía que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Pensó en Rachel, en sus primeros pasos, en cómo se había reído cuando James la lanzó por los aires, cómo le había enseñado a montar en bicicleta, cómo le leía cuentos antes de dormir. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo dejó de ser un padre? James no volvió. Pasó una hora, luego otra. Emily lo llamó, pero su teléfono estaba apagado. Pensó en ir a buscarlo, pero le daba miedo salir de la sala de espera por si aparecía el médico. A las 8 de la mañana sonó el teléfono de Emily. Lo cogió con la esperanza de ver el nombre de James, pero era un número desconocido. «Hola, SRA Foster. Soy el oficial Daniels del Departamento de Policía de Cincinnati. Estamos investigando el accidente de su hija. ¿Podría responder a unas preguntas?» Emily dijo que sí con cansancio. El agente le hizo las preguntas de rigor. Si sabía a dónde iba Rachel, si conocía los planes de la fiesta, si había alcohol en el coche. Emily respondió lo mejor que pudo, sintiendo como si una parte de ella hubiera muerto junto con la esperanza de que su hija se recuperara. Cuando terminó la conversación, volvió a llamar a James.
Seguía sin contestar. Le envió un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Vuelve al hospital. Rachel sigue en el quirófano. No hubo respuesta. A las 9 en punto, el doctor Pierce se acercó a ella. Una mirada a su cara fue suficiente. Lo siento mucho, Sra. Foster. Emily oyó su propio grito como desde muy lejos. Las paredes del hospital parecían derrumbarse sobre ella, sepultando su vida bajo los escombros. No recordaba haber estado en la pequeña habitación familiar, ni a la enfermera dándole agua, ni a la trabajadora social diciendo algo sobre apoyo y asesoramiento. Rachel estaba muerta. Su pequeña, su única hija, ya no existía. «El marido», murmuró Emily. «Mi marido tiene que saberlo». Volvió a marcar el número de James. Seguía apagado. Luego le envió un mensaje. «Rachel ha muerto. Por favor, ven al hospital». No hubo respuesta. Emily se sentó en la sala de estar, mirando fijamente a la pared y sintiendo nada más que un vacío que la consumía. La trabajadora social le sugirió que llamara a alguien, a sus padres, a sus amigos. Emily le dio el número de su hermana mayor, Samantha, que vivía en Columbus, a 2 horas en coche de Cincinnati. A la hora de comer, Samantha llegó al hospital. Abrazó a Emily y solo entonces, en los brazos de su hermana, Emily lloró de verdad, amargamente, desesperadamente, por su hija y por su vida arruinada. «James», sollozó, «se ha ido. No puedo llegar hasta él». Samantha le acarició la espalda. «Probablemente no pueda aceptarlo. Muchos hombres reaccionan así ante el dolor. Dale tiempo, volverá». Pero James nunca volvió, ni al hospital, ni a casa. Samantha llevó a Emily a su casa en Hyde Park, la ayudó a ducharse y a cambiarse de ropa. La casa parecía enorme y vacía sin Rachel. Su habitación, desordenada como había sido su vida, con pósters de grupos de rock en las paredes y ropa esparcida por todas partes, era ahora un monumento a su corta vida. «Deberías dormir un poco», insistió Samantha. «Me quedaré contigo». Pero Emily no podía dormir. Estaba sentada en la habitación de Rachel, sosteniendo la foto de su bebé. La niña sonreía a la cámara sentada sobre los hombros de James. Una familia feliz. ¿Qué les había pasado? Hacia el atardecer, el teléfono de Emily por fin dio señales de vida. Un mensaje de James. A Emily le dio un vuelco el corazón. Tal vez no podía hablar, tal vez también sufría, pero a su manera. Abrió el mensaje y se quedó helada. «No podré asistir al funeral. Asuntos de la empresa requieren mi participación personal. Ponte en contacto con Marcus en la funeraria Springdale. Ellos se encargarán de todo. Envíame la factura». Emily releyó el mensaje una y otra vez, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. ¿Asuntos de la empresa? ¿El día de la muerte de su hija? Intentó llamar, pero el teléfono seguía sin contestar. «¿De qué se trata?», preguntó Samantha al ver la expresión de su hermana. Emily le tendió el teléfono en silencio. Samantha lo leyó y maldijo. «¡Ese cabrón! ¿Dónde está?» «No lo sé», susurró Emily. «Desapareció del hospital esta mañana y no ha vuelto». Samantha apretó los puños. «Amy, lo siento, pero siempre dije que no te merecía. Desde el principio. ¿Recuerdas cómo te convenció para que abortaras cuando se enteró de que estabas embarazada?» Emily lo recordó. James era un financiero en ciernes que acababa de conseguir su primer gran trabajo. Un bebé no entraba en sus planes, pero ella se había negado y él le había propuesto matrimonio. Emily había pensado que era amor. Ahora se daba cuenta de que solo era un cálculo. Él era de buena familia, y un escándalo con una chica embarazada abandonada podría perjudicar su carrera. «Tenemos que organizar un funeral», dijo Emily en voz baja. «Mi niña se merece una despedida digna». Los 2 días siguientes pasaron como un borrón. Emily y Samantha estaban ocupadas organizando el funeral, eligiendo un ataúd, flores, un lugar en el cementerio. James no aparecía ni contestaba al teléfono.
Su asistente en la oficina dijo que se tomaría una semana libre por razones familiares. ¿Razones familiares? Samantha sonrió amargamente. ¿Su hija ha muerto y él está de vacaciones? La víspera del funeral, Emily decidió intentar de nuevo ponerse en contacto con su marido. Le envió un nuevo mensaje. Mañana enterramos a Rachel, a las 10 de la mañana, en el cementerio de Spring Grove. Por favor, ven a despedirte de tu hija. La respuesta llegó una hora más tarde y fue aún más brutal que la primera. Vanessa y yo estamos celebrando un nuevo comienzo. Entiérrala sola. Estás acostumbrada a ser desgraciada, ¿verdad? Recibirás los papeles del divorcio cuando vuelvas. Emily soltó el teléfono. Vanessa. James había estado con Vanessa, su amante, mientras su hija moría. Él estaba celebrando un nuevo comienzo, mientras ella elegía un ataúd para su bebé. Samantha la encontró sentada en el suelo del salón, con el teléfono en la mano y una mirada ausente. «¿Amy? ¿Qué te pasa?» Emily le mostró el mensaje en silencio. Samantha lo leyó y maldijo aún más que la última vez. Esto... jadeó de rabia. Voy a encontrarlo y a matarlo con mis propias manos. Está con Vanessa, susurró Emily. Rachel tenía razón. Intentó contármelo aquella noche. Samantha se sentó junto a su hermana en el suelo y le pasó el brazo por los hombros. Saldrás de esta, Amy. Lo superaremos juntas. Emily asintió, pero algo cambió en su interior. La conmoción fue sustituida por una fría furia. 16 años de su vida, 16 años de lucha por su familia, por la hija que él había rechazado tan cruelmente. Y ahora que Rachel estaba muerta, él se había largado con su amante, dejándola a ella para que lidiara con las consecuencias. «Quiero saber dónde está», dijo Emily levantándose del suelo. «Quiero saber a dónde ha ido». Samantha la miró con preocupación. «¿Por qué? ¿No sería mejor concentrarse en despedirse de Rachel?» «Mañana enterraré a mi hija con dignidad», dijo Emily con firmeza. «Y luego le arruinaré la vida como él arruinó la mía». Subieron al despacho de James. Emily encendió el ordenador. Conocía la contraseña. James nunca la cambiaba. Era la fecha de su boda. ¡Qué ironía! Abrió su correo electrónico. James siempre había sido pulcro en los negocios, pero descuidado en los asuntos personales. Ni siquiera se había molestado en borrar su correspondencia con Vanessa, docenas de cartas que empezaban con las palabras «Cariño mío», «Te echo de menos», «Estoy deseando que estemos juntos». Samantha se sentó a su lado, leyendo en silencio la correspondencia por encima del hombro de su hermana. 2 años, susurró Emily. Llevaban 2 años juntos. Él le había prometido el divorcio el año pasado. El último correo electrónico se había enviado hacía 3 días, justo antes del accidente. Todo está organizado. Salimos mañana a las 6 de la mañana. Bali será el lugar perfecto para nuestro nuevo comienzo. Cuando volvamos, por fin arreglaré las cosas con Emily. Bali. Estaban en Bali. Mientras su hija moría, mientras se volvía loca de dolor, ellos disfrutaban de las playas de Indonesia. «Lo mataré», dijo Samantha, apretando los puños. «Juro que acabaré con ese cabrón». Pero Emily ya no escuchaba. Siguió leyendo las cartas, encontrando cada vez más detalles de su aventura. De pronto, sus ojos se fijaron en una frase. «He transferido parte de los fondos a nuestra cuenta conjunta, como habíamos planeado. Emily no notará nada, nunca le han interesado las finanzas». Emily se quedó helada. ¿James estaba transfiriendo el dinero común a una cuenta secreta de Vanessa? Se acercó rápidamente a la carpeta con los extractos bancarios. James siempre había estado obsesionado con el archivado electrónico. Guardaba todos los documentos financieros en su ordenador. Y allí lo vio. Transferencias sistemáticas de su cuenta conjunta a alguna cuenta bancaria en el extranjero. Pequeñas cantidades, pero regulares, durante más de 1 año. En conjunto, ya era una cantidad significativa.
Nos estaba robando el dinero, susurró Emily. Se estaba preparando para huir. Samantha le puso una mano en el hombro. Amy, hay algo que debes saber sobre tus derechos. Como esposa, tienes acceso a todos los bienes adquiridos conjuntamente. Puedes bloquear las cuentas hasta que se resuelva la división de bienes. Emily miró a su hermana con sorpresa. Samantha era abogada matrimonialista en Columbus. ¿Puedo bloquear sus cuentas? ¿Ahora mismo? Sí, y si tienes pruebas de la infidelidad y de las retiradas, puedes reclamar la mayoría de los bienes adquiridos conjuntamente. Samantha señaló la pantalla. ¿Y tienes pruebas? Emily miró la foto de su escritorio. James, ella y la pequeña Rachel en la playa de Florida, todos sonrisas, una familia feliz. Luego, desvió la mirada hacia la carta abierta en la que James le escribía a Vanessa sobre sus planes para su nueva vida. Finalmente, su mirada se posó en una pequeña pila de papeles en la esquina del escritorio, la póliza de seguro de Rachel, la póliza que se suponía que les pagaría una gran suma de dinero después de su muerte, una póliza pagada con el presupuesto familiar, con el dinero que James planeaba gastar con Vanessa. «Enséñame a bloquear las cuentas», dijo Emily en voz baja, volviéndose hacia su hermana. «Enséñame a quitárselo todo». La mañana del funeral amaneció inesperadamente soleada. Emily estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, observando cómo los rayos de luz jugaban sobre la hierba recién cortada del césped. El tiempo parecía inoportunamente luminoso para el día en que enterraría a su única hija. «Amy, ¿estás lista?» Samantha se asomó a la habitación, ya vestida con un estricto traje negro. «Tenemos que salir dentro de 20 minutos». Emily asintió. Había pasado una noche en vela dividida entre una pena abrumadora y una rabia fría. La imagen de James y Vanessa disfrutando de un paraíso tropical mientras ella se preparaba para el funeral de su hija no se le iba de la cabeza. «Ahora bajo», respondió en voz baja y se volvió hacia el armario. Un vestido negro colgaba de la puerta, austero, sin adornos. Emily nunca pensó que tendría que elegir un atuendo para el funeral de su propia hija. Cuando bajó al salón, Samantha estaba al teléfono. Por la expresión de su cara, las noticias no eran buenas. «¿Qué te pasa?», preguntó Emily cuando su hermana terminó de hablar. «Era la funeraria. Tienen problemas de pago». Emily frunció el ceño. «Se suponía que James iba a pagarlo todo. Me mandó un mensaje para que le enviara la factura». «Sí, pero cuando intentaron pagar por adelantado con su tarjeta esta mañana, no lo hicieron». Samantha hizo una pausa. «Al parecer, tiene problemas con su límite de crédito». Emily sonrió con amargura. Probablemente James ya se había gastado una buena suma en unas vacaciones de lujo con Vanessa. «Lo pagaré yo», dijo con firmeza sacando la tarjeta del bolso. «Llámalos y diles que les enviaré el dinero enseguida». «Amy, son casi $10,000. Tengo ahorros. Es lo último que puedo hacer por Rachel». El camino al cementerio fue un largo silencio. Emily miraba por la ventanilla del coche las calles de Cincinnati que pasaban flotando, pensando en la frecuencia con que Rachel y ella habían hecho ese camino. A la escuela, a las clases de música, al centro comercial. Ahora esos momentos cotidianos solo estaban en su memoria. El cementerio de Spring Grove las recibió con silencio y paz, en marcado contraste con la tormenta de emociones que Emily sentía en su interior. Una carpa blanca estaba instalada sobre una tumba recién cavada. Varias filas de sillas esperaban a sus invitados. El ataúd, de madera clara como había elegido Emily, ya estaba sobre un pedestal rodeado de flores. «¿Es usted la S.R.A. Foster?» Se les acercó un joven con traje oscuro. «Soy Gregory, de la funeraria. Lamento su pérdida. Hemos recibido su pago. Todo está en orden. La ceremonia comenzará dentro de 15 minutos». Emily asintió, incapaz de pronunciar palabra. Se sentó en la primera fila de sillas. Samantha se sentó a su lado, apretándole la mano con fuerza. Poco a poco fue llegando la gente.
Los padres de Emily, que habían volado desde Florida, algunos compañeros de la escuela donde trabajaba. Los padres de James no habían venido. Su padre estaba demasiado enfermo para viajar y su madre no quería dejar solo a su marido. Al menos eso habían dicho por teléfono. Emily sospechaba que la verdadera razón era otra. Siempre habían pensado que Rachel había arruinado la carrera de su hijo al obligarle a casarse demasiado pronto. Para sorpresa de Emily, al funeral acudieron muchos adolescentes, compañeros de clase de Rachel, algunos de los cuales ni siquiera conocía de nombre. Estaban en un grupo aparte, incómodos con sus atuendos inusualmente formales, los ojos enrojecidos por las lágrimas. No sabía que tuviera tantos amigos, susurra Emily mientras observa a otro grupo de adolescentes entrar en el cementerio. Los niños suelen ocultar su verdadera vida a sus padres, replicó Samantha en voz baja. Comenzó la ceremonia. El sacerdote, desconocido para Emily, Rachel no era religiosa y ella misma hacía años que no iba a la iglesia, pronunció las habituales palabras de consuelo que rebotaron en ella sin penetrar en su conciencia. Emily miró las flores, el ataúd, el cielo, y todo le pareció irreal, como una escena de una película en la que, de algún modo, ella era la protagonista. Cuando llegó el momento de los discursos, Emily se recompuso y subió al pequeño podio. Miró las caras que tenía delante, llorosas, compasivas, desconocidas, y de repente se dio cuenta de que no podía pronunciar el discurso que había preparado. Todas las palabras parecían vacías y sin sentido ante lo ocurrido. Mi hija, comenzó con voz temblorosa, era una persona complicada. Podía ser difícil, testaruda y desobediente, pero también era brillante, apasionada y real. Nunca fingía, nunca intentó ser lo que no era para complacer a los demás. Emily hizo una pausa, inspirando profundamente. No siempre la entendía. A veces ni siquiera sabía cómo quererla bien, pero siempre la quise con todo mi corazón, y la querré el resto de mis días. Volvió a su asiento y Samantha la abrazó con fuerza. Después subió al estrado una mujer de mediana edad y pelo corto y gris, la señora Jenkins, la profesora de inglés de Rachel. Rachel Foster era una de las alumnas con más talento con las que he trabajado, empezó. Bajo su máscara de rebeldía, escondía una mente excepcional y un corazón sensible. Sus ensayos siempre destacaban por su profundidad y originalidad de pensamiento. La profesora sacó un papel. Quiero leer un extracto de su última redacción, que escribió una semana antes de la tragedia. El tema era la persona en la que quiero convertirme, la SRA. Jenkins comenzó a leer. Sé que todos me ven como una adolescente problemática, y tal vez lo soy, pero por dentro siento que puedo ser algo más. Quiero ser la persona que ayude a los demás a encontrar su voz. Alguien que demuestre que no tienes que ajustarte a las expectativas de los demás para tener valor. Mi madre es la única persona que siempre ha creído en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. Es psicóloga y ayuda a niños que luchan con sus propios problemas. Quizá algún día yo también pueda ayudar a otros como ella, pero a mi manera. Emily se cubrió la cara con las manos y se le saltaron las lágrimas. Nunca había sabido que Rachel pensara así de ella, que era un ejemplo para su hija. La idea le resultaba cálida e insoportablemente dolorosa al mismo tiempo. Después de la profesora, hablaron otras personas. La orientadora del colegio a la que Rachel había consultado, 2 chicas de su clase, incluso el entrenador de atletismo, que contó cómo Rachel se había quedado un día después del entrenamiento para ayudar a una chica nueva a aprender la técnica de las vallas, a pesar de que Rachel nunca había practicado ese deporte. Con cada nueva actuación, Emily descubría una nueva faceta de su hija, una Rachel que no conocía. La Rachel que escribía poesía y la compartía en un blog privado. La Rachel que protegía a los niños de primaria de los acosadores. La Rachel que soñaba con ser escritora o periodista. Cuando terminó la ceremonia y el féretro fue enterrado,
La gente empezó a dispersarse. Muchas personas se acercaron a Emily para darle el pésame y contarle sus historias sobre Rachel. Ella los escuchaba agradecida, uniendo esas piezas del mosaico para conservar una imagen más completa de su hija. Una de las últimas en acercarse fue una joven de pelo largo y oscuro con un tatuaje en la muñeca, un árbol de aspecto interesante con raíces y ramas entrelazadas en un intrincado dibujo. Señora Foster, soy Nina. Dirijo el grupo de arteterapia al que Rachel empezó a asistir hace 2 meses. Emily parpadeó sorprendida. ¿Arteterapia? No sabía que Rachel... No quería que lo supieras, dijo Nina en voz baja. Temía que pensaras que estaba admitiendo que tenía un problema, pero se esforzaba mucho. Pintaba, escribía, hablaba de sus sentimientos, sobre su padre, sobre ti, sobre sus miedos y sus esperanzas. Nina le dio a Emily una carpeta. Estos son sus escritos. Creo que deberías verlos. Emily cogió la carpeta con manos temblorosas. Gracias, susurró. Gracias por estar a su lado. Era especial, dijo Nina con sencillez. Y te quería mucho, aunque no siempre pudiera demostrarlo. Cuando Samantha y ella llegaron a casa, Emily se sentía emocionalmente agotada. Se sentó en el sofá del salón, sosteniendo la carpeta con las ilustraciones de Rachel, pero dudando en abrirla. «Tienes que comer», dijo Samantha saliendo de la cocina con una bandeja. «He hecho bocadillos». Emily negó con la cabeza. «No tengo hambre. Amy, no has comido nada desde ayer. Necesitas fuerzas». «¿Para qué?» Emily sonrió amargamente. «Mi hija está muerta, mi marido me dejó por otra mujer. ¿Qué me queda?» Samantha dejó la bandeja y se sentó junto a su hermana. «Tienes una vida, Amy, y el derecho a decidir lo que haces con ella». Emily abrió la carpeta y empezó a mirar los dibujos de Rachel. Imágenes vívidas, emotivas, a veces perturbadoras. Una niña en una jaula, un espejo roto con diferentes caras reflejadas en los fragmentos, un pájaro volando de una palma abierta, y poemas, líneas cortas y afiladas sobre la incomprensión, la soledad, pero también sobre la esperanza y la búsqueda del propio camino. La última obra de la carpeta era un retrato de Emily, sorprendentemente preciso para tratarse de un dibujo amateur. Estaba representada mirando a lo lejos, con una ligera sonrisa en los labios, y debajo del retrato había una leyenda. «Mi madre es la persona más fuerte que conozco. Espero que algún día yo sea igual». Emily apretó el dibujo contra su pecho y algo en su interior hizo clic como un interruptor. Rachel pensaba que era fuerte. Rachel creía en ella, y no iba a defraudar a su hija, ni siquiera ahora. «Tienes razón», le dijo a Samantha. «Tengo una vida, y sé lo que voy a hacer con ella». Samantha miró a su hermana con atención. «¿Y qué es eso?» «Primero, voy a cobrar lo que me deben». Emily se levantó y se dirigió al ordenador de James, que seguía encendido desde la noche anterior. James nunca pensó que yo fuera lo bastante lista como para entender de finanzas. Ese fue su error. Se sentó en su escritorio y abrió la aplicación bancaria. Como segunda firmante en todas sus cuentas conjuntas, tenía acceso total a sus finanzas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Samantha colocándose a sus espaldas. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Emily mientras introducía la contraseña. «Has dicho que tengo derecho a todos los bienes adquiridos conjuntamente, ¿no?» «Sí, pero eso se suele determinar durante el proceso de divorcio. No puedes...» «Sí puedo», la interrumpió Emily. «Tengo tanto derecho a ese dinero como él. Y dadas las circunstancias, diría que mi derecho moral es mucho más fuerte». Emily miró los datos de la cuenta. Su cuenta conjunta, su cuenta de ahorros, su cartera de inversiones. Todo estaba a su alcance. También vio el aviso del pago del seguro que ya habían ingresado en la cuenta especial, el seguro por la muerte de Rachel. Ni siquiera se molestó en cambiar el beneficiario, sonrió Emily con amargura. Estaba demasiado ocupado planeando unas vacaciones con Vanessa.
Empezó por transferir el importe íntegro del pago del seguro a su cuenta personal, una cuenta que había creado antes del matrimonio y a la que James no tenía acceso. Luego empezó con las cuentas principales. Amy, espera. Samantha le puso una mano en el hombro. Tienes que proceder con cautela. Hay procedimientos legales. Al diablo con los procedimientos. Emily sintió algo más que pena y entumecimiento por primera vez en días. Nos había abandonado a Rachel y a mí, ni siquiera vino al funeral de su propia hija, y ahora está de fiesta en Bali con su amante, gastándose nuestro dinero común. Siguió trabajando, transfiriendo metódicamente dinero de las cuentas conjuntas a las suyas. No todo, pero una cantidad significativa, suficiente para mantenerse en el futuro inmediato. Amy, esto podría parecer un robo, advirtió Samantha. No es robar, es proteger mis intereses, replicó Emily. Además, no me lo llevo todo, solo la mayor parte. Una vez terminadas las transferencias, pasó al siguiente paso: cambiar las contraseñas y bloquear el acceso de James a las cuentas. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó Samantha. Era un gran paso. Estoy completamente segura. Emily ni siquiera levantó la vista del monitor. Me humilló con su traición. Insultó la memoria de Rachel llamando a su funeral algo que saltarse por diversión, ahora que sienta lo que es que te tiren el suelo debajo de los pies. Cambió las contraseñas de todas las cuentas, incluyendo la cartera de inversiones. Luego llamó al banco y bloqueó las tarjetas de crédito de James como titular secundario. Amy, ¿te das cuenta de que está al otro lado del mundo ahora mismo, sin acceso al dinero? Samantha parecía preocupada. Tiene a Vanessa, respondió Emily secamente. Deja que ella se ocupe de él. Después de las cuentas bancarias, Emily se ocupó de la propiedad. Comprobó las escrituras de la casa, los coches y los objetos de valor. La casa era propiedad de los dos, al igual que la mayoría de las compras importantes. Eso era bueno. Eso le dio la autoridad para disponer de ellos. ¿Y ahora qué?, preguntó Samantha, observando a su hermana con creciente preocupación. Lo siguiente es ponerme en contacto con un agente inmobiliario. Emily abrió una nueva pestaña y empezó a buscar. Esta casa es demasiado grande para mí sola, y hay demasiados recuerdos en ella. ¿Quieres vender la casa? ¿Ahora mismo? Así es. Y quiero que sea rápido, antes de que James regrese. Samantha está sentada en el borde de la mesa. Amy, entiendo tu dolor y tu enojo, pero no tomes ninguna decisión precipitada de la que te arrepientas. Emily se apartó del ordenador y miró a su hermana. Samantha, fui la esposa perfecta durante 16 años. Apoyé su carrera, llevé la casa, crié a nuestra hija, sola porque él estaba demasiado ocupado o era demasiado indiferente. Perdoné su frialdad, su ausencia, su negligencia, y así me lo pagó. Su voz se hizo más firme. No, no me arrepiento de nada. James eligió este camino cuando decidió abandonarnos a Rachel y a mí. Ahora que viva con las consecuencias, volvió a buscar un agente inmobiliario y se decidió por una agencia con buenas críticas y la promesa de una venta rápida. Rellenó un formulario online, indicando que quería reunirse con un agente lo antes posible. ¿Qué le vas a decir a James cuando vuelva y vea que has vendido la casa?, preguntó Samantha. Nada. Emily cerró el portátil. No voy a hablar con él. Todas las comunicaciones serán a través de abogados. ¿Puedes recomendarme a alguien bueno? Samantha suspiró. Sí, puedo. Pero come primero, por favor. Necesito que mi hermana esté fuerte y sana, sobre todo si va a luchar en una guerra. Emily sonrió débilmente y cogió un bocadillo de la bandeja. Esto no es una guerra, Sam. Se trata de restablecer la justicia. Hablaron hasta bien entrada la noche, trazando un plan de acción. Samantha, a pesar de sus dudas iniciales, apoyó plenamente a su hermana, ofreciéndole asesoramiento jurídico y estrategias.
Se puso en contacto con un colega de Cincinnati especializado en procesos de divorcio y concertó una cita para el día siguiente. Mientras se metía en la cama, en su habitación vacía, Emily sintió por primera vez en días no solo pena, sino también determinación. Miró la foto de Rachel que tenía en la mesilla de noche. Una niña risueña con pecas en la nariz, tan parecida a ella. «Seré fuerte, cariño», susurró, tocando la imagen con los dedos. «Por ti, por los dos». Era de madrugada en Bali cuando James Foster descubrió que su tarjeta había sido rechazada. Acababa de intentar pagar el desayuno en el restaurante del complejo de 5 estrellas donde él y Vanessa se habían alojado hacía 3 días. «Lo siento, señor», le dijo amablemente el camarero al devolverle la tarjeta. «La transacción ha sido rechazada. Quizá haya algún problema con la conexión. ¿Quiere probar con otra tarjeta?» James frunció el ceño. Era su tarjeta premium básica con un límite prácticamente ilimitado. Sacó una segunda tarjeta. «Pruebe con esta». Vanessa, que estaba sentada enfrente, apartó la vista de su ensalada de frutas. «¿Pasa algo, cariño?» «Solo un pequeño problema con la tarjeta», le quitó importancia James. «Nada grave». Pero cuando la segunda tarjeta fue rechazada, se le llenó la frente de sudor. Se disculpó con Vanessa y se apartó para comprobar su cuenta bancaria a través de la aplicación. La aplicación le pidió una contraseña, y James introdujo automáticamente la combinación que ya conocía, la fecha de su boda con Emily. Acceso denegado. Lo intentó de nuevo, comprobando cuidadosamente cada dígito. De nuevo denegado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó acceder a la otra aplicación que controlaba sus cuentas de inversión conjuntas. La misma situación, no se acepta la contraseña. «¿James?» Vanessa se acercó a él, preocupada por la expresión de su rostro. «¿Qué te ocurre?» «No puedo acceder a mis cuentas», murmuró él, tratando frenéticamente de entrar en la tercera aplicación. «Algo va mal». «Tal vez sea un problema con Internet», sugirió Vanessa, pero parecía preocupada. James negó con la cabeza. «No, es otra cosa. Creo que Emily ha hecho algo en nuestras cuentas». Vanessa se puso pálida. «¿Qué quieres decir con que ha hecho algo?» «Parece que cambió las contraseñas y probablemente bloqueó mis tarjetas». James empezó a marcar el número del banco. Tras 15 minutos de conversación con el director del banco, que le informó educada pero firmemente de que todos los cambios los había hecho la segunda titular de la cuenta, su mujer, en pleno cumplimiento de los derechos de copropiedad, James sintió que el pánico le invadía. Pidió que le pusieran con un gestor de mayor nivel, pero obtuvo la misma respuesta. La señora Foster tenía todo el derecho a cambiar contraseñas y bloquear tarjetas como cotitular de la cuenta. «Llamaré a Emily», marcó el número de su mujer, pero la llamada saltó directamente al buzón de voz. Dejó un mensaje, intentando hablar con calma. «Emily, soy James. Tengo problemas para acceder a nuestras cuentas. Llámame, por favor». Cuando volvió a la mesa, vio que Vanessa ya había pagado el desayuno con su tarjeta. «No te preocupes», le dijo. «Solo es el desayuno. Ya arreglaremos tus cuentas». James asintió, pero la ansiedad se apoderaba de él. Conocía bien el sistema bancario y sabía que Emily, como copropietaria de las cuentas, tenía derecho a hacer cambios. Y si ella decidía bloquearle el acceso al dinero, «Tengo que hablar con ella», dijo, volviendo a marcar el número de su mujer. «Se trata de un malentendido». Pero no era un malentendido, y en algún lugar de su mente James se dio cuenta de ello. Emily nunca se había interesado por sus finanzas, dejándole a él llevar todas las cuentas. Pero ahora, después de que él se había ido con Vanessa, dejándola sola con la tragedia, sí, ella podría haber decidido vengarse de él de esa manera. Al otro lado del mundo, en Cincinnati, Emily estaba sentada en la oficina de un agente inmobiliario, discutiendo una estrategia para vender la casa rápidamente. Su teléfono,
que descansaba sobre el escritorio, vibraba una y otra vez con las llamadas entrantes. El nombre de James parpadeaba en la pantalla, pero ella ni siquiera miraba en esa dirección. Señora Foster, dada la ubicación de su casa y su estado, le recomiendo que la ponga a la venta por un precio ligeramente inferior al valor de mercado, dijo el agente inmobiliario, un hombre de mediana edad con buen ojo. Atraerá a más compradores y acelerará la venta. ¿Cuánto menos?, preguntó Emily. Un 5%. Sigue siendo un buen precio, pero así parecerá una ganga. En las condiciones actuales del mercado, estoy segura de que recibiremos varias ofertas en una semana. Emily asintió. Me parece bien. Quiero que la casa se venda lo antes posible. Hay una cosa más, dudó la agente inmobiliaria. Ha mencionado que su marido también es propietario de la casa. Necesitaremos su firma para la venta. Emily sacó una carpeta del bolso. Tengo el poder notarial de mi marido sobre la propiedad. Le entregó el documento a la agente inmobiliaria. Lo firmamos hace 3 años, cuando él estaba de viaje de negocios. Todavía es válido. El agente inmobiliario miró el documento y asintió. Sí, eso facilita las cosas. En ese caso, creo que podemos empezar a enseñarlo mañana. Tendrás que desalojar la casa durante unas horas. No hay problema, contestó Emily. Ya he empezado a hacer las maletas. Cuando salió de la inmobiliaria, su teléfono mostraba 27 llamadas perdidas de James y una docena de mensajes. No se molestó en leerlos. En lugar de eso, se dirigió al despacho del abogado recomendado por Samantha. Tim Horwitz, especialista en divorcios con 20 años de experiencia, la recibió con profesionalidad. Emily le contó la situación, la muerte de su hija, la traición de su marido, su marcha a Bali con su amante durante el funeral, los mensajes que le había enviado. Horwitz escuchó atentamente y tomó notas. ¿Tiene copias de esos mensajes?, preguntó cuando Emily hubo terminado. Sí, sacó su teléfono y le mostró la correspondencia. Aquí dice que no asistirá al funeral de su hija por asuntos de la empresa. Y aquí hay un mensaje en el que menciona celebrar un nuevo comienzo con Vanessa. El abogado repasó los mensajes. Su rostro permaneció impasible, pero algo parecido al asco brilló en sus ojos. Esto es una buena prueba de abuso emocional y adulterio, dijo. El hecho de que te abandonara en un momento de tragedia conyugal también será tenido en cuenta por el tribunal. En el aspecto financiero, ¿mencionó que transfería fondos a una cuenta separada? Sí, encontré pruebas de transferencias sistemáticas a una cuenta en el extranjero que, según tengo entendido, abrió junto con Vanessa. Emily mostró una carpeta con impresiones de extractos bancarios. Todas estas transacciones se hicieron sin mi conocimiento ni consentimiento. Horwitz miró los documentos y asintió satisfecho. Ocultar bienes es un delito grave. Combinado con otros factores, refuerza enormemente su posición en el reparto de bienes. Ya he transferido parte de los fondos de nuestras cuentas conjuntas a mi cuenta personal y he bloqueado sus tarjetas, admitió Emily. ¿Causaría eso problemas? La abogada dudó. Técnicamente, como cotitular de las cuentas, tenías derecho a hacerlo, pero un tribunal podría considerarlo un intento de controlar unilateralmente los bienes compartidos. Sin embargo, dadas las circunstancias, su infidelidad, su intento de ocultar bienes y sobre todo su comportamiento tras la muerte de su hija, creo que podemos justificar su acción como medida de protección. Hizo una pausa. ¿Dijo que pensaba vender la casa? Sí, me reuní con un agente inmobiliario antes de venir aquí. Tengo un poder notarial de James. Eso podría ser más problemático. Horwitz frunció el ceño. Incluso con un poder notarial, la venta de un gran patrimonio conjunto sin el consentimiento explícito de un cónyuge en el contexto de un divorcio pendiente, el tribunal podría verlo como un intento de privarle de su parte. No voy a apropiarme de su parte de la venta de la casa, objetó Emily. Simplemente no quiero seguir viviendo en esa casa.
Hay demasiados recuerdos de Rachel en ella. Horvitz asintió comprensivo. En ese caso, mi recomendación es la siguiente. Sigue adelante con la venta, pero redactemos un documento en el que conste tu intención de mantener la parte de James de la venta en una cuenta separada hasta la división final de la propiedad. Esto te protegerá de posibles cargos. Emily aceptó y pasaron otras 2 horas discutiendo los detalles del divorcio y redactando los documentos necesarios. Cuando salió del despacho del abogado, su teléfono ya mostraba 43 llamadas perdidas de James y una nueva serie de mensajes, cada vez más desesperados y enfadados. Aún no había abierto ninguno. Cuando Emily volvió a casa, encontró a Samantha ordenando cosas en la habitación de Rachel. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Emily, deteniéndose en la puerta. Samantha se dio la vuelta con un montón de camisetas de Rachel en las manos. «Pensé que te resultaría difícil hacer esto sola», dijo en voz baja. «Si vas a vender la casa, tienes que decidir qué hacer con las cosas de Rachel». Emily se apoyó en el marco de la puerta, sintiéndose de repente débil de rodillas. En la confusión de los últimos días, en la avalancha de acciones y decisiones para vengarse de James, no había pensado en ese aspecto de las cosas de Rachel, su ropa, sus libros, los carteles en las paredes, su colección de discos de vinilo, los viejos juguetes que había guardado de su infancia. No lo sé, susurró Emily. No estoy preparada para deshacerme de ellos. Podríamos meterlo todo en cajas y guardarlo en mi garaje hasta que encuentres un nuevo lugar donde vivir, sugirió Samantha. O podríamos elegir algunas cosas especiales que quieras conservar y donar el resto a una organización benéfica. Emily asintió, incapaz de pronunciar palabra. Se acercó a la cama de Rachel y se sentó en el borde, pasando la mano por las sábanas. ¿Cuántas veces había estado sentada así, hablando con su hija de la escuela, de los amigos, de un futuro que ahora nunca llegaría? «No puedo deshacerme de todo», dijo al fin. «Pero tienes razón, tampoco puedo llevármelo todo conmigo. Será como un museo del dolor. Lo haremos juntas». Samantha se sentó a su lado y pasó el brazo por los hombros de su hermana. «Y solo cuando estés preparada». Pasaron el resto del día ordenando las cosas de Rachel. Era un proceso doloroso. Cada objeto le traía recuerdos, pero al mismo tiempo era como una terapia. Emily contó anécdotas relacionadas con cada objeto importante. Cómo Rachel eligió su primer traje de playa, cómo fueron juntas al concierto de su grupo favorito, cómo Rachel ganó el primer premio en la Feria de Ciencias de quinto curso por un proyecto sobre la migración de las mariposas. A última hora de la tarde, habían apartado unas cuantas cajas de cosas que Emily quería conservar y empaquetado el resto para donarlas a organizaciones benéficas. El teléfono de Emily seguía vibrando. El contador de llamadas perdidas de James había pasado de 60. «¿No vas a contestar?», preguntó Samantha mientras estaban sentadas en la cocina comiendo la pizza que habían pedido. «No», respondió Emily con firmeza. «Deja que sienta lo que es que te abandonen y te ignoren en un momento de crisis». «Debe de tener pánico», comentó Samantha. «Sin acceso al dinero al otro lado del mundo, tiene a Vanessa», respondió Emily secamente. «Ella puede pagar sus gastos, y así podrán empezar su nueva y feliz vida juntos, sin mí y sin recuerdos de Rachel». Aquella noche, cuando Samantha ya se había acostado en la habitación de invitados, Emily estaba sentada en el despacho de James, revisando sus papeles de trabajo. Buscaba más pruebas de fraude financiero que pudieran ser útiles en el divorcio. En un cajón encontró una carpeta con documentos sobre la compra de un apartamento en el centro de la ciudad, una transacción de la que James nunca le había hablado. A juzgar por las fechas, el piso se había comprado hacía un año. En los papeles solo aparecía su firma. «Aquí es donde se conocieron», murmuró Emily, mirando las fotos del lujoso apartamento con vistas al río. «Me pregunto cuántas noches habrá pasado allí diciéndome que llegaba tarde al trabajo,
Otra prueba para el abogado, otro clavo en el ataúd de su matrimonio. El teléfono volvió a sonar. James. Emily miró la pantalla, sintiendo una extraña satisfacción al pensar que probablemente estaba desesperado. Se habían arruinado sus lujosas vacaciones con su amante. Se veía obligado a pedir humillantemente a Vanessa que le pagara los gastos. ¿Se da cuenta de que está perdiendo el control de la situación? Al día siguiente, comenzaron las demostraciones de la casa a los posibles compradores. Emily y Samantha estuvieron fuera durante horas, paseando por Eden Park o sentadas en una cafetería. El agente inmobiliario informó de que el interés por la casa era alto y ya había varios compradores potenciales dispuestos a hacer una oferta. Puede que incluso consigamos más de lo que habíamos planeado, dijo por teléfono. Uno de los compradores está especialmente interesado y está dispuesto a pagar el precio completo si aceleramos el proceso. Me parece perfecto, respondió Emily. Estoy dispuesta a firmar los papeles en cuanto estén listos. Esa tarde, Emily recibió un correo electrónico del banco notificándole un intento urgente de restablecer el acceso a sus cuentas. Al parecer, James intentó convencer al banco de que su cuenta había sido pirateada, pero sin estar físicamente presente en la sucursal bancaria y confirmar su identidad, era imposible. Se está desesperando, comentó Samantha cuando Emily le enseñó la carta. ¿Qué vas a hacer cuando vuelva? No estaré aquí cuando vuelva, respondió Emily. La casa estará vendida para entonces y yo estaré en otro sitio. ¿Dónde?, preguntó Samantha. ¿Ya lo has decidido? Emily negó con la cabeza. Todavía no, pero definitivamente no me quedaré en Cincinnati. Demasiados recuerdos. Aquella noche, tumbada en la cama, Emily se permitió pensar en el futuro por primera vez. No en vengarse de James, lo estaba haciendo muy bien, sino en lo que haría a continuación. Cuando vende la casa, finaliza el divorcio y comienza un nuevo capítulo de su vida. Tiene 42 años, es orientadora escolar con experiencia, pero durante los últimos 16 su vida ha girado en torno a James y Rachel. Ahora, ambos están fuera de su vida. ¿Qué quiere ser? ¿A dónde quiere ir? Recordó el retrato que Rachel le había hecho con la leyenda. Mi madre es la persona más fuerte que conozco. Rachel creía en ella. Vio en ella una fuerza que la propia Emily no siempre sentía. A la mañana siguiente, se despertó y descubrió que su teléfono se había quedado sin batería durante la noche. Al enchufarlo al cargador, vio que el contador de llamadas perdidas de James había llegado a 82, además de las docenas de mensajes que aún no había abierto. Samantha, creo que tengo que cambiar de número de teléfono, le dijo a su hermana mientras desayunaba. No quiero que James pueda encontrarme cuando vuelva. Es una buena idea, asintió Samantha. Podemos hacerlo hoy. Después del desayuno, Emily se reunió con el abogado para hablar de los nuevos hallazgos, los documentos sobre el condominio adquirido en secreto. Horvitz estaba encantado. Es una prueba más de su falta de honradez en asuntos financieros, dijo. Lo añadiré a nuestra demanda. ¿Cuándo podemos presentar los papeles del divorcio?, preguntó Emily. En cualquier momento, respondió el abogado, pero yo recomendaría esperar a que vuelva para asegurarnos de que los papeles se entregan correctamente. No queremos que pueda alegar que no se le notificó correctamente. No quiero reunirme con él, dijo Emily con firmeza. No tendrás que hacerlo, le aseguró Horvitz. Los papeles se entregarán a través del alguacil. Podrías haberte ido hace tiempo para cuando eso ocurra. Al final de la semana, el contador de llamadas perdidas de James había llegado a 109. Emily reemitió su número de teléfono y compró uno nuevo con una nueva tarjeta SIM. Conservó el antiguo, pero lo mantuvo apagado, encendiéndolo solo para comprobar si había mensajes del banco o de su abogado. El agente inmobiliario le dijo que tenían una oferta en firme por la casa,
incluso un poco por encima del precio de venta. Los compradores estaban dispuestos a cerrar el trato rápidamente. «Es perfecto», dijo Emily mientras revisaba el papeleo. «¿Cuándo podemos firmar el contrato?» «Podemos programar la firma para el próximo martes», respondió la agente inmobiliaria. «Todas las inspecciones han ido bien y los compradores están dispuestos a dar una señal inmediatamente». Emily aceptó, sintiendo que su plan de venganza iba según lo previsto. La casa se vendería, el dinero se transferiría a su cuenta, con la parte de James en una cuenta separada como había recomendado el abogado, y ella estaría muy lejos para cuando James regresara de sus vacaciones. 2 días antes de firmar los papeles para vender la casa, Emily recibió un correo electrónico, no de James, sino de Vanessa. Fue inesperado. «Emily, me doy cuenta de que debes odiarme y tienes derecho a hacerlo», escribió la mujer. «Pero la situación está fuera de control. James está desesperado, no puede acceder a su dinero y estamos atrapados aquí sin forma de pagar un hotel y los billetes de vuelta. Te pido, si no por el bien de James, al menos por compasión humana, que desbloquees al menos una de sus tarjetas. Volveremos y resolveremos las cosas de forma civilizada». Emily releyó la carta varias veces, sintiéndose extrañamente satisfecha. Así que el dinero de Vanessa también se había acabado. Estaban atrapadas en un hotel de lujo de Bali, sin poder pagar las facturas ni comprar los billetes de vuelta a casa. Tal vez la dirección del hotel ya estuviera reteniendo sus pasaportes hasta que pagaran la factura, como suelen hacer en estos casos. Le enseña la carta a Samantha. «¿Qué te parece?» Samantha se encogió de hombros. «Sus problemas no son los tuyos, son adultos, encontrarán la manera de volver. Pueden ir al consulado como último recurso». Emily asintió. No iba a hacerles la vida fácil a James y a su amante, que lo solucionaran ellos mismos, como había hecho con el funeral de Rachel. El día que firmó los papeles para vender la casa, Emily sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, era el acto final de su plan de venganza. Por otro, se despedía de la casa donde había pasado 16 años, donde Rachel había crecido, donde se habían forjado miles de recuerdos, buenos y malos. Tras la firma, la entrega del cheque y de las llaves a los nuevos propietarios, Emily y Samantha volvieron a la casa por última vez para recoger los objetos personales que quedaban. La mayor parte de los muebles seguían allí. Estaban incluidos en el precio de la casa, tal como se había acordado con los compradores. «¿Y ahora qué?», preguntó Samantha mientras metían las últimas cajas en el coche. «Ahora empiezo una nueva vida», respondió Emily, mirando la casa por última vez. Sin James, sin el pasado, pero con el recuerdo de Rachel en el corazón. Entró en el coche y arrancó el motor sintiéndose extrañamente aliviada. El plan estaba hecho. James Foster regresaría a Cincinnati y se encontraría con que su vida, tal como la conocía, ya no existía. Igual que su vida había dejado de existir en el momento en que recibió la llamada del hospital sobre Rachel. Era justo, era lo correcto, y era solo el principio de su nueva historia. Habían pasado 3 semanas desde que Emily había vendido la casa. Se había instalado temporalmente en un pequeño piso en el centro de Cincinnati que había alquilado durante un mes. La mayoría de sus pertenencias estaban guardadas en un trastero, excepto algunas cajas con objetos personales y recuerdos de Rachel. Samantha volvió a Columbus, a su trabajo y a su familia, pero la llamaba a diario. Emily estaba agradecida por el apoyo de su hermana, pero también apreciaba su nueva soledad. Le daba espacio para pensar en el futuro, para procesar el dolor y la rabia a su propio ritmo. «Ha llamado tu abogado», dijo Samantha durante una de sus conversaciones. James había vuelto al país. Le habían entregado los papeles del divorcio. Emily estaba sentada junto a la ventana de su piso provisional, contemplando el paisaje urbano. En algún lugar de la ciudad estaba James,
leyendo los papeles que pondrían fin oficialmente a 16 años de matrimonio. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Samantha tras una pausa. «Tranquila», respondió Emily, y era cierto. La ira que había alimentado sus acciones en las últimas semanas estaba dando paso lentamente a una fría determinación. «Estoy lista para seguir adelante. Ha estado intentando encontrarte. Me llamó preguntando dónde estabas. Sonaba diferente, no enfadado, más bien destrozado. ¿Se lo dijiste? Por supuesto que no. Le dije que todas las comunicaciones debían pasar por los abogados, como acordasteis». Emily asintió, aunque su hermana no podía verla. Esperaba que James se pusiera furioso y amenazara con emprender acciones legales por vender la casa y bloquear las cuentas. Pero Tim Horwitz informó de que la primera reacción de James tras recibir los documentos fue sorprendentemente comedida. Pidió una reunión con Emily, no una guerra judicial. «No tienes que reunirte con él», dijo entonces el abogado. «Todo puede resolverse a través de nosotros. Pero si quieres, puedo organizar una reunión en terreno neutral, en presencia de abogados». Emily se lo pensó mucho. Una parte de ella quería evitar ver a James para siempre, borrarlo de su vida con la misma decisión con la que él había intentado borrar sus responsabilidades como padre. Pero la otra parte se dio cuenta de que, para empezar de nuevo de verdad, necesitaba cerrar este capítulo por completo, cara a cara. «Me reuniré con él», le dijo a Horwitz al día siguiente, «pero solo una vez y bajo mis condiciones». La cita era el miércoles a las 2 de la tarde en la sala de conferencias del bufete de Horwitz. Emily llegó media hora antes para reflexionar. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un sencillo pero elegante traje azul marino que había comprado especialmente para esta reunión. Ningún rastro de su pasado común, ninguna joya regalada por James. Horwitz se reunió con ella en el vestíbulo. «¿Seguro que estás lista?», le preguntó ansioso. «Aún podemos cancelarlo». «Estoy preparada», respondió Emily con firmeza. «Solo quiero que esto termine». Se dirigieron a la sala de conferencias donde Max Graham, el abogado de James, estaba esperando. James aún no había llegado. «El señor Foster llegará en cualquier momento», dijo Graham, estrechando la mano de Emily. Quería que le pidiera disculpas por el retraso. Emily asintió, sin fiarse de su voz. Se sentó en la silla y colocó delante de ella la carpeta de documentos que Horwitz había preparado, su propuesta de reparto de bienes, la demanda de divorcio, todas las pruebas del adulterio y los tejemanejes financieros de James. Se abrió la puerta y entró James. Emily apenas lo reconoció. Siempre impecablemente vestido y arreglado, ahora parecía demacrado. El traje le colgaba de los hombros, tenía ojeras y el pelo oscuro tenía un claro tono grisáceo que antes no tenía. Sus miradas se encontraron y Emily sintió una extraña punzada de lástima o satisfacción. Se había vengado, pero la victoria no le había proporcionado la alegría que esperaba. «Emily», dijo James con voz ronca, dando un paso hacia ella. «Señor Foster», intervino Horwitz, «discutamos primero las formalidades. ¿Han estudiado usted y su abogado nuestra propuesta?» James se sentó lentamente en la silla frente a Emily, sin dejar de mirarla. «Sí, lo hemos hecho. Acepto todas las condiciones. Ninguna objeción». Horwitz pareció sorprendido. «¿Todas las condiciones? ¿Incluida la división de bienes y activos financieros?» «Sí», asintió James. «Emily se merece todo lo que tengo, después de lo que he hecho». Se hizo un silencio tenso en la sala. Los abogados se miraron entre sí. «En ese caso», dijo Horwitz lentamente, «podemos preparar los documentos finales para la firma, pero antes creo que la señora Foster quiere hablar contigo a solas». Emily asintió y los abogados salieron, dejándolas solas. El silencio en la habitación se hizo casi palpable. «Has adelgazado», dijo finalmente James, «y tienes un aspecto diferente.
Tienes un aspecto horrible, dijo Emily sin regodearse, limitándose a constatar el hecho. James sonrió débilmente. 2 semanas en la embajada, intentando solucionar problemas con el pasaporte y el dinero para el billete de vuelta, no favorecían el buen aspecto. Su sonrisa desapareció, aunque merecía algo mucho peor. Emily lo observó, intentando averiguar si era sincero o una manipulación más. En 16 años de matrimonio, James se había convertido en un maestro de la sinceridad fingida cuando le convenía. ¿Por qué querías que nos viéramos?, preguntó ella sin rodeos. Podríamos haber solucionado las cosas a través de abogados. James juntó las manos delante de él, con los nudillos blancos por la tensión. Quería verte, para decirte, tartamudeó, para decirte que lo sentía, aunque sé que ninguna disculpa compensará jamás lo que hice. ¿Qué hiciste exactamente, James?, preguntó Emily con frialdad. Engañarme, me mentiste durante años, ¿te perdiste el funeral de tu propia hija por unas vacaciones con tu amante? ¿Negaste la paternidad? Elige lo que quieras. Le sostuvo la mirada sin intentar defenderse. Todo eso y cosas peores. He sido un marido terrible y un padre repugnante. ¿Por qué? Era una pregunta que había atormentado a Emily durante años. ¿Por qué te negaste a ser padre de Rachel? ¿Por qué sospechabas constantemente que no era tuya, aunque los dos sabíamos la verdad? James bajó la cabeza y se miró las manos entrelazadas. Porque tenía miedo, admitió en voz baja. No de que no fuera mía, de que fuera mía, que yo era responsable de ella, de su vida, de su felicidad, y no podía afrontarlo. Cada vez que ella tenía un problema, yo lo veía como mi fracaso como padre, y en lugar de resolver el problema, yo me retiré. Emily escuchó sin interrumpir. Una parte de ella notó la ironía de la situación. Llevaba años intentando que James tuviera una conversación sincera sobre Rachel y solo ahora, con su hija muerta y su matrimonio roto, por fin decía la verdad. Era más fácil creer que no era mía, continuó James. Así podía justificar mi distanciamiento, mi ausencia de su vida, mi cobardía. Sabías que era tuya. No era una pregunta, era una afirmación. Sí, asintió James. Siempre lo supe. Se parecía a mi madre cuando yo era niño. Los mismos ojos, la misma sonrisa, el mismo carácter obstinado. Emily sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Rachel, su brillante, traviesa y complicada hija, que había muerto demasiado pronto. La niña que nunca se enteró de que su padre siempre había sabido la verdad. ¿Y Vanessa?, preguntó, intentando controlar sus emociones. ¿Cuándo había empezado? James suspiró. Hacía 2 años. Era inteligente, ambiciosa, sin compromisos, sin un hijo que me recordara constantemente mi fracaso. Sacudió la cabeza. Pensé que podría empezar una nueva vida con ella, sin los errores del pasado. Irónicamente, repetí exactamente lo mismo con ella. Cuando las cosas se pusieron difíciles, huí. ¿Qué quieres decir? Vanessa me dejó, sonrió James con amargura. Cuando nos quedamos atrapados en Bali sin dinero, cuando tuvimos que humillarnos delante del personal del hotel, delante del personal de la embajada, no pudo soportarlo. Dijo que no era la vida que había planeado. Voló a casa con el dinero de sus padres y me dejó a cargo de las consecuencias. Emily sintió un pinchazo involuntario de regodeo de satisfacción. La vida había puesto todo en su sitio. James, que había abandonado a su familia en sus momentos de necesidad, había sido abandonado cuando estaba en apuros. No volví al funeral de Rachel porque estaba con Vanessa, dijo James de repente, mirando directamente a Emily. Me acobardé. No podía enfrentarme a mi hija muerta, sabiendo que nunca había sido un verdadero padre para ella mientras estaba viva. No podía enfrentarme a ti, sabiendo que llevaba sola toda la carga de la paternidad mientras yo me divertía con otra mujer. Lo era. Soy un cobarde, Emily. Se le llenaron los ojos de lágrimas,
Pero Emily no sintió compasión. Era demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para la verdad. ¿Qué había en ese mensaje?, preguntó, recordando las palabras que más le dolían. Estamos celebrando un nuevo comienzo. Entiérrala sola. Estás acostumbrado a ser patético, ¿verdad? James se puso pálido. Yo no escribí eso, lo juro. Sí, envié un mensaje diciendo que no podía ir al funeral por asuntos de la empresa. Eso fue cobarde y furtivo, lo admito, pero el segundo mensaje sacudió la cabeza. Era Vanessa. Me cogió el teléfono mientras estaba en la ducha. No me enteré hasta Bali, cuando lo soltó durante una discusión. Dijo que quería cortar permanentemente todos los lazos entre nosotras para que yo no pudiera volver. Emily no sabía si creerle o no. James podía estar mintiendo, intentando salvar al menos los restos de su reputación. Eso no cambia lo que hiciste, dijo finalmente. No cambia el hecho de que nos abandonaras a Rachel y a mí. Lo sé, asintió James. No me estoy disculpando, Emily. Solo quería que supieras la verdad. Toda la verdad. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos. Fuera de la ventana de la sala de conferencias, la vida de Cincinnati seguía su curso. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, los coches circulaban, las nubes se deslizaban lentamente por el cielo. El mundo no se detuvo por su tragedia. ¿Qué te va a pasar ahora?, preguntó Emily, sorprendida por su propia pregunta. ¿Por qué le importaba? James se encogió de hombros. No lo sé. Empezaré de nuevo, supongo. Conseguiré un trabajo. Intentar vivir de algún modo con lo que he hecho. ¿Y el piso? ¿El que compraste para ver a Vanessa? Lo vendí para pagar las deudas del hotel de Bali y comprar un billete de vuelta, dijo James. Tuve que venderlo con pérdidas, pero no tuve más remedio. Emily asintió. Abrió la carpeta y sacó un cheque. Aquí tienes tu parte de la venta de la casa, dijo tendiéndoselo a James. Mi abogado insistió en que te lo guardara. James miró el cheque pero no lo cogió. No me lo merezco. No es una cuestión de méritos, James. Es una cuestión de justicia. La mitad de la casa era tuya. Aquí tienes tu dinero. ¿Qué hay de todas las otras cuentas?, preguntó con cautela. Inversiones, ahorros. Los estoy utilizando para empezar una nueva vida, respondió Emily. Y para crear un fondo de ayuda a adolescentes con problemas como el de Rachel. James asintió, aceptando el cheque. Es bien. A Rachel le encantaría. Pronunció el nombre de su hija con una ternura que Emily no había oído de él en años. Tal vez la pérdida de Rachel le había hecho darse cuenta por fin del valor de lo que tenía. Es demasiado tarde. Me voy de Cincinnati, dijo Emily poniéndose en pie. Me voy del país. Empiezo una nueva vida. ¿A dónde vas tú?, preguntó James, también levantándose. A Europa. Primero Londres, luego quizá Barcelona. Siempre he querido vivir cerca del mar. A Rachel le encantaba el mar, dijo James en voz baja. ¿Recuerdas nuestro viaje a Florida cuando tenía 7 años? No quería salir del agua ni aunque hubiera tormenta, recordó Emily. Había sido uno de sus últimos recuerdos familiares felices, antes de que empezaran los problemas, antes de que James se distanciara. Adiós, James, dijo, dirigiéndose a la puerta. Espero que encuentres lo que buscas. Emily la llamó cuando ya estaba en la puerta. Sé que no merezco nada de ti, pero ¿podrás perdonarme alguna vez? Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. No lo sé, respondió con sinceridad. Ahora mismo no. Quizá algún día. Pero estoy dejando ir mi rabia, James. Ya no me controla, y eso ya es algo. Salió de la habitación dejando a James solo con su conciencia y su cheque, fragmentos de su vida arruinada. La primavera en Londres fue lluviosa y fresca, pero Emily disfrutó del cambio de aires. Alquiló un pequeño piso en el barrio de Notting Hill, se matriculó en un curso de repaso de psicología infantil y empezó a trabajar en la creación de una organización benéfica en nombre de Rachel.
Todas las mañanas se despertaba con una pesadez en el pecho. El dolor no había desaparecido, solo se había convertido en parte de su vida, como una vieja cicatriz que a veces duele antes de que llueva. Pero cada día le resultaba más fácil respirar, sonreír a los transeúntes, imaginar un futuro en el que no solo hubiera lugar para el dolor, sino también para la esperanza. 2 meses después de su llegada a Londres, recibió una carta de un abogado. El divorcio era oficial. Emily Foster ya no existía. Ahora era Emily Clark, que recuperaba su apellido de soltera como símbolo de un nuevo comienzo. Aquella noche estaba sentada en un pequeño pub cercano a su piso, bebiendo una cerveza negra y observando la lluvia desde la ventana. Sobre la mesa tenía el diario de Rachel, que había encontrado entre las cosas de su hija. Lo abría cada día y leía una página cada vez, dejando que la voz de su hija resonara en su mente como una melodía lejana pero nítida. «Mamá dice que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo», escribió Rachel en una de las páginas. «Aunque ayer fuera un asco, hoy puede ser mejor. No sé si me lo creo, pero quiero creerlo. Quiero creer que siempre hay segundas oportunidades». Emily cerró su diario y terminó su cerveza. Fuera, la lluvia empezaba a amainar y un rayo de sol del atardecer se abría paso entre las nubes, coloreando las húmedas calles de Londres en tonos dorados y rosados. Una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Eso era lo que había estado buscando al cruzar el océano. No el olvido. Nunca olvidaría a Rachel. Nunca borraría de su memoria los 16 años que había pasado con James. Pero sí la oportunidad de seguir adelante, de construir algo nuevo sobre los cimientos del pasado, no bajo sus escombros. Dentro de una semana se reuniría con un grupo de especialistas británicos en el trabajo con adolescentes con problemas para discutir la estructura y la misión de su futura fundación. En su mente ya se estaba formando la imagen de una organización que pudiera ayudar a niños como Rachel, brillantes, complejos, incomprendidos, al borde de los problemas. Quizá no pudiera salvar a su propia hija, pero quizá podría ayudar a otros padres a no perder a sus hijos. Quizá podría dar a otros adolescentes la oportunidad de encontrar su camino, de evitar las trampas en las que había caído Rachel. Pagó, se puso el impermeable y salió. La lluvia había cesado por completo y el aire estaba lleno de la frescura que solo la lluvia primaveral puede dar. Emily inhaló profundamente, sintiendo que sus pulmones se llenaban de frescor y esperanza. Caminó despacio hacia su piso, viendo encenderse las luces del Londres vespertino. Una nueva ciudad, un nuevo país, una nueva vida. Tantas incógnitas por delante, tantas oportunidades y desafíos. «Seré fuerte, Rachel», prometió mentalmente, mirando al cielo donde las primeras estrellas se abrían paso entre las nubes. «Por tu bien, por el bien de todos los niños a los que puedo ayudar, por mí misma». Y por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió el dolor de la pérdida, sino una aceptación tranquila y sosegada. La vida continuó. Su vida, y pretendía vivirla de forma que Rachel se sintiera orgullosa de su madre, la persona más fuerte que conocía.